Tenemos mucho gusto hoy en tener una sesión dedicada a un músico que, bueno, ha vivido épocas de olvido, épocas de recuperación. Nosotros apenas lo podemos medir con nuestra vida como regla, pero de todo ello nos va a hablar Raúl Zambrano. Estamos hablando naturalmente de Juan Crisóstomo Arriaga y la idea que él desarrolla se quedaba como enclaustrada, digamos, en ese título que nos convocaba, ¿no? Y lo va a desarrollar él dentro de un momento. Así que muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos por vuestro interés continuado. Y aquí empieza la sesión. Muy bien, pues como siempre vamos a compartir pantalla. Eso es. Antes de comenzar, me gustaría, o más bien, sí, me gustaría comenzar rindiendo homenaje a Billy Springal, que fue un amigo y melómano, asistente de estas charlas y que ya no pudo llegar a la charla anterior. Justo ese día se nos fue. Billy era un coleccionista que poseía una fonoteca con alrededor de unos 60.000 compactos y unos 17.000 vinilos, que ponía muy generosamente a la disposición desde hace 30 años para que yo pudiera hacer clases o programas o emisiones de radio o escribir textos. Muchas de las charlas que hemos hecho acá se hicieron con discos que venían de esa especie de discoteca de Alejandría. Sin ir más lejos, las primeras versiones que escuché de música de Arriaga se las debo yo a Billy, y entonces quiero dedicar a él la sesión del día de hoy. Dicho lo cual, pues pasemos a lo siguiente. La figura de Juan Crisóstomo de Arriaga es propicia para señalar esa necesidad que tenemos por inventar a los compositores, por asociar su música a un personaje cuyas anécdotas, sus dichos, las tragedias y gozos ofrezcan una aceptación anticipada por su música, una interpretación como punto de partida antes de escuchar siquiera la primera nota. Y no es con Arriaga con el único que lo hemos hecho con todos. Por ejemplo, las biografías de los trovadores y los trovaires medievales estaban llenas de fantasía, así como estaban las vidas de los santos, por ejemplo. También lo hemos hecho con compositores más cercanos. Por ejemplo, la biografía que ofrece la pequeña crónica de Magdalena Bach, que es completamente apócrifa, escrita en el siglo XX, era constantemente citada y hasta se hizo una película donde salía el propio Gustav Leonhardt, o la imagen que trató de crear la viuda de Mozart a la muerte de Amadeus, por no hablar ya de la película, o incluso con Beethoven, merced de ser el modelo del genio romántico al que se debe ajustar el relato, así sea de Romain Rolland o de la más hollywoodense producción fílmica. La cultura musical pasa por la invención de sus personajes. ¿A qué negar? Nos gusta hablar de música, de los protagonistas, de sus anécdotas, nos gusta citar frases contundentes, nos predispone para la escucha. Pareciera como si la música dependiera de esa invención para existir, como si al no existir esa imagen precisa y repetida constantemente, la música perdiera parte de su interés o simplemente dejara de ser. En ese olvido en el que están todos esos compositores que desconocemos también. Esta idea de que se crea a partir de un relato, algo inexistente, es una idea muy borgiana, pero es todavía mejor. Esa idea es la que explicaba en cada recital la música de Johann Sebastian Mastopierre. Pero en nuestro caso hoy es Juan Crisóstomo de Arriaga, y él es ideal para la invención, porque es un compositor talentoso, proveniente de una periferia cultural. Para la Francia del siglo XIX, toda la periferia, que muere joven, con un destino trágico y todavía mejor, del que tenemos muy poca información documental. Así, donde no hay nada, es posible que quepa todo. 200 años de una invención múltiple de biografías, imágenes, ediciones, grabaciones, discursos, manuscritos, y en ella nos reflejamos a nosotros mismos, contemplamos la evolución en la manera de contar esta historia. La figura de Juan Crisóstomo de Arriaga nos devuelve la imagen de nosotros como intérpretes, como hermeneutas. A mí, por ejemplo, me parece apasionante el tiempo en que le toca vivir. Arriaga nace en 1806, a inicios del siglo XIX, y le toca estar en el tránsito que del pensamiento clásico se hace al romanticismo.
hay una nueva manera de escribir música en ese momento, que tiene en su centro el pensamiento individual, la marca del artista. Y esto va a incidir en cómo percibimos a los autores, cómo tratamos a su obra. La música de Arriaga se vuelve depositaria de una dualidad en un momento definitivo en la historia de la cultura. Para explicarlo de otra manera, en la segunda parte del siglo XVIII, el periodo que llamamos clásico unificó en un solo discurso la multiplicidad de discursos del barroco. Es el espíritu ilustrado y enciclopedista, el francés también, que define una forma correcta de hacer la música, la depuración de la armonía y sus reglas, la reducción de las formas a una sola forma, una forma hegemónica. Entonces, la variedad de formas que existían en el barroco, la suite, la partita, la sonata de cámara o pieza, el trío sonata, las oberturas, fugas, preludios, todos con una individualidad, una forma diferente de hacerse, serán subordinadas en el estilo clásico a la síntesis de lo que llamamos hoy la forma sonata, que a través de muchos ensayos se constituyó en la estructura que lo va a regir todo. Sinfonías, conciertos, cuartetos, tríos, desde luego sonatas, todas estas formas de escribir música tendrán como base la estructura de la forma sonata, que tiene la idea de tres partes: exposición, desarrollo, reexposición. Y en ese sentido, a nivel cultural, a nivel de historia de la cultura, es muy parecida al método científico, que es observación, hipótesis, experimentación y síntesis. También de este periodo muy positivista. Si se quiere hacer música correctamente, se tiene que seguir este molde de la forma sonata bajo las reglas de la armonía que también se depuran en el periodo clásico. Entonces, tenemos una estructura general con una técnica que constituye el oficio del músico. Como consecuencia, en el periodo clásico, digamos en la segunda mitad del siglo XVIII, el músico es alguien a quien el estudio de la técnica le basta para cumplir como servidor y funcionario, como para servirle a alguien que demanda su trabajo, alguien que demanda el consumo cotidiano de la música, que además es un consumo abundante, en el que se piensa también para un presente musical. El compositor de esa época era un oficiante y las obras van a atender a una función presente, no se piensan por su valor futuro. Y esto incide también en el valor que le damos individualmente al músico, porque por encima de él está ese saber colectivo, ese oficio, esa técnica. El talento, entonces, ahí está puesto al servicio de una manera correcta de escritura para cumplir una función. La obra nace de una necesidad que no es la del compositor, y en el centro estará el objeto al que satisface, así sea una misa, una fiesta, un texto sagrado, el esparcimiento aristocrático, en fin. A través de esa factura bien aprendida, eso que llamamos el oficio, a la que él subordina el talento particular. Pero sucede que un año antes del nacimiento de Juan Crisóstomo de Arriaga, en 1805, Beethoven estrena la Sinfonía Heroica, su tercera sinfonía, que se vuelve un símbolo del cambio en la manera de concebir la música, porque ahí podemos ver cómo cambia la ecuación. El saber hacer el oficio, la técnica, sigue siendo importante, pero lo más importante será el valor particular que aporte el músico, eso que vamos a atribuir a la palabra genio. Es decir, bajo esta concepción, la obra va a nacer de la necesidad de su autor, de su genio, más que de un encargo exterior, y en lugar de estar su talento al servicio de una técnica, de un saber hacer el oficio, va a ser al revés. El oficio, la técnica de escritura estarán al servicio de su talento, de esa personalidad abrumadora que es el genio. Esta tercera sinfonía de Beethoven tiene en su centro al artista. ¿De qué es de lo que se trata? Del artista. Y repito, es simbólico, no es que a Beethoven se le haya ocurrido este cambio, o no nada más a él, pues es algo que a toda la época venía empujando ya como un cambio social. Es una suerte de emancipación, de búsqueda de libertad, de romper con un molde que condiciona el pensamiento, libres para hacer música ahí donde nuestro talento individual nos lleve. Lo curioso es que, a pesar de haber una emancipación del artista en este proceso, ni Beethoven ni sus contemporáneos, ni los que le siguieron en este camino, van a romper con la tradición ni con las formas. Van a seguir sirviéndose de la forma sonata, de esta forma hegemónica,
Buscarán la libertad, pero no la van a sacrificar. No van a desechar la síntesis de pensamiento que esta forma supone. La van a hinchar, la van a deformar, la van a expandir, pondrán en su centro la individualidad, el valor particular de cada compositor, eso que solamente él puede ofrecer y por lo cual nosotros lo admiramos en el futuro. Va a haber un consenso general en este concepto, en esta idea, pero va a haber también una división en la manera de interpretarlo y de entenderlo. ¿Cuál es el balance entre el oficio, la técnica y la voluntad individual? El romanticismo alemán se va a partir todo el siglo XIX en dos. Los dos extremos de esta escisión, de este cisma, de estas dos maneras de entender el genio y la libertad de la estructura, van a tener en su extremo hacia el final a Brahms de un lado y a Wagner del otro. El lado de Brahms va a ponderar una tradición porque es la suma de un saber, y el de Wagner buscará alejarse más a medida que el genio ejerza su libertad individual. Ambos lados tendrán la noción del genio como impronta y como punto de partida. Si no hay genio, no hay nada. Es la batalla de todo el siglo XIX y Juan Crisóstomo de Arriaga está en el origen de ese proceso. Vivió menos de 20 años y escribió únicamente alrededor de 20 obras, y ellas reflejan, con la belleza de una escritura en permanente ebullición, esta doble naturaleza de forma y genio que se debate. Es a partir de esa idea de ubicarlo en el origen de un siglo musical que me gustaría revisar lo que podamos escuchar de él hoy. Vamos a comenzar por acercarnos a algo no muy conocido de él. Escuchemos el inicio de una cantata operática sobre el tema de Agar. Agar es la esclava griega y concubina de Abraham, con la que concibe a Ismael. Entonces la esposa de Abraham, la vieja Sara, celosa de ella, hace que Abraham la expulse al desierto, donde desesperada por la vida de su hijo, Agar clama al cielo y un ángel le va a decir que no tema, que Dios está con su hijo, Dios está con el niño, haciendo brotar una fuente de agua. En fin, esta es una obra de Arriaga de 1825, un año antes de morir, y cuando ya las ideas del romanticismo estaban bulliendo en muchos lados. Nosotros, cuando pensamos en este origen del romanticismo, tenemos referentes muy claros para pensar. Pensamos en obras que nos surgen, en giros, nos aparecen sonoridades, ideas que reconocemos muy puntualmente, por ejemplo, no sé, en la novena o sinfonía, en la obertura de Don Giovanni, en el Requiem de Mozart, en la propia Heroica de Beethoven. Y ahí podríamos tener igualmente una idea más, una idea adherente, que es la de pensar que estas obras de Beethoven y Mozart no son todo lo originales que pensamos o todo lo originales que nos gusta pensar producto de un genio, porque responden al apropiamiento que hicieron Beethoven y Mozart, un apropiamiento circunstancial de algo que se debe a la construcción de muchos, de algo que estaba en una sonoridad colectiva. Lo mismo le va a pasar a Arriaga, que forma parte de esta evolución del lenguaje de su tiempo en una obra como esta. A nosotros, en el siglo XXI, nos cuesta no pensar que el Don Giovanni o la Heroica o el Requiem son productos del genio individual, porque las vemos cuajadas en las obras que conocemos. Pero justamente, como son las únicas obras que conocemos, por eso pensamos que fueron los únicos que usaron esas ideas, esas sonoridades. Ignoramos el cúmulo de creación que existió en ese momento en otras obras y en otros autores. Y en ese sentido, descubrir la música de Arriaga nos permite agregar un nuevo elemento a la ecuación. Está el genio, está el oficio y también va a estar la vida musical y la interlocución que había entre diversos autores, que fue consolidándose en obras, apropiaciones diversas, y esta idea debiera permitirnos sentir de una manera profunda el deseo de ir a escuchar todo eso que hemos ignorado durante siglos, desembarazados de la tiranía del genio. Entonces vamos a comenzar por descubrir una parte de la Gardner. Vamos a escuchar solamente el principio, la primera parte que hace la sopranos. Vamos a escuchar la versión que canta Violette Serena Norbuin, que es la que va a ser Agar. La orquesta es Il Fondamento, bajo la dirección de Paul Dombrecht.
hasta aquí. Es una pena, pero espero que despierten ustedes el apetito por escuchar lo que falta de la cantata. Juan Crisóstomo de Arriaga y Valsola nace el 27 de enero de 1806 en Bilbao. Es el hijo menor de Juan Simón de Arriaga y María Rosa de Valsola. Un amigo escritor, Javier Laorden, que supongo anda por ahí en esta charla, me llamaba la atención sobre el uso del de en los apellidos vascos, poco común en general, pero que pudiera significar o bien un ascendiente social determinado o una región. No vamos a tocar aquí el tema hoy porque no estoy seguro si ese dato nos hable de una región particular o de las familias de las que viene Arriaga, pero sí que podemos señalar el espíritu musical de esta parte de España. Y dentro de los poquísimos datos que hay de Juan Crisóstomo Arriaga, los hay suficientes para decir que su familia tiene una particular afición musical. El padre era de Rigoitia y la madre de Guernica. Él había sido organista en la parroquia de Berritúa antes de trasladarse con la familia a Bilbao. Juan Simón procuró para sus hijos la formación musical. Judith Ortega, una musicóloga, en la introducción que hace a la edición de las obras de Arriaga que se hizo en el 2006, nos dice que, dadas las excelentes capacidades musicales mostradas por Juan Crisóstomo, su padre tomó personalmente las riendas de su educación musical y guió también sus comienzos profesionales. Eligió para él una formación al margen de la capilla religiosa, gesto interpretado como un signo de modernidad en una época en que la hegemonía de la educación musical, tantos años en manos de la Iglesia, comenzaba a resquebrajarse. En esta frase de Judith Ortega podemos también ver esa noción de tránsito de una manera de hacer la música, de enseñarla, enclavada en las capillas musicales de las iglesias, a otra forma de hacerlo que no depende ya del todo de la custodia eclesial. Hacer la lectura de la música de Arriaga como punto de encuentro de otra dualidad en el tiempo de la transformación musical en España. Así, como Boccherini, lo asociamos con el violonchelo. Los instrumentos con los que identificamos a Arriaga es el violín, que aprende con Fausto Sanz, violinista y tenor de la Capilla de Santiago, y del mismo modo que a inicios del siglo XIX veíamos en Madrid a Boccherini participar de la vida musical en salones de una cierta aristocracia, así vemos a Arriaga en Bilbao formar parte de grupos de cámara y escribir música en el ámbito de los salones de una sociedad que cultiva esta actividad. Esa es la primera etapa de la vida de Juan Crisóstomo Arriaga. La segunda es la que en septiembre de 1821, con 15 años, comienza con su estancia en París para estudiar en l'École Royale de Musique et Déclamation, lo que será después el Conservatorio de París. Arriaga estudia en la clase de violín de Guérin y después con Pierre Baillot, y fuga y contrapunto con Joseph Fétis, a quien recordamos por sus obras de divulgación como la historia general de la música desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días. Sobre el paso de Arriaga por el conservatorio hay un texto muy pormenorizado de Thierry Grandmange, que es un estudioso, que se llama Arriaga según Fétis, y que nos habla de temas que son importantes en el conservatorio dirigido por Cherubini, como son cuál era la condición de los alumnos extranjeros, cuántos y cuáles eran admitidos y los que no, en qué estado podían estar, o los criterios de selección en materia de asistentes y adjuntos en los diversos cursos. Arriaga debía tener un talento particular para que Cherubini flexibilizara de alguna manera las cosas de modo que pudiera quedarse como alumno regular y no como oyente extranjero. Es probable este particular talento haya sido también lo que hace que Fétis lo tenga como asistente en la clase de contrapunto. El paso de Arriaga por el Conservatorio de París nos habla también de cómo se transforman los centros de enseñanza musical. En ese sentido es interesante ver ese momento de transformación del pensamiento creativo general, la constitución de bandos musicales dentro del Conservatorio de París. Porque ahí se va a repetir esta dualidad que habíamos visto en la tradición germánica, el debate del valor de la técnica y la escritura pura, la tradición contra la libertad y el genio, aunque ambas estén apagadas por la figura del genio. Cherubini y Fétis están del lado de una pureza de escritura como punto de partida. El músico checo, que daba también clase de composición ahí, Anton Reicha,
piensa lo contrario. La individualidad deslumbrante del genio debe ser lo rector, debe ser lo que conduzca. Y es esa imagen que tenemos del romanticismo, que en el ámbito francés podemos imaginar a Berlioz o, por ejemplo, a Liszt en el virtuosismo instrumental. Liszt, que en esa época, en unos años en los que estaba por ahí de Arriaga, intentó ingresar y Cherubini no lo aceptó por extranjero. Pettis va a ser el mentor de Arriaga, con el que llega a tener una buena relación, va a ser su asistente, va a ser su repetidor en la clase de contrapunto. Arriaga es en ese sentido el alumno ideal para Cherubini y Pettis. Tiene talento, es joven, tiene personalidad, y será el depositario de esta visión canónica que exalta su genio a través de esa pureza de escritura. Cherubini va a ser muy elogioso con Arriaga. Cuando Cherubini lee el Stabat Mater de Arriaga, exclama: es asombroso, tú eres la música misma. Vamos a escuchar un poco, realmente muy poco, una probada mínima, los primeros versos del Stabat Mater. En la imagen van a ver la traducción además de Lope de Vega, para irnos inundando más de la música de Arriaga y sobre todo este repertorio vocal que es menos conocido. Y también para entender lo que se esperaba de él, lo que Cherubini y Pettis esperaban, lo que significaba esa postura estética. Aquí también en nuestra cabeza saltarán los referentes de obras que ya conocemos de esa época. Vamos a escuchar ese breve fragmento del inicio del Stabat Mater. Otra vez es el fundamento con Paul Dobrecht a la dirección. En fin, el paso de Arriaga por el Conservatorio de París nos habla también de cómo se transforman los hechos de... Entonces, Arriaga va a trabajar su instrumento, va a trabajar como asistente, trabaja componiendo, haciendo chambas, trabaja incesantemente. La fatiga y el invierno de 1825 le pegan a Arriaga, y el 16 de enero de 1826, 11 días antes de cumplir 20 años, fallece. Sus bienes son enviados en cajas y baúles a su familia en España. Arriaga deja tras de sí las 20 obras, entre las que escribió en Bilbao y en París. Dentro de lo poco que hay están las formas importantes: música vocal operática, como hemos escuchado, oberturas orquestales, la sinfonía y el cuarteto de cuerdas. Sus 3 cuartetos de cuerdas fueron dedicados a su padre. Fueron publicados en vida también y seguramente fueron tocados en su tiempo, con él incluso al violín. Entonces, viendo ese catálogo, podemos ver que ahí está la ambición de desarrollar un repertorio amplio y un lenguaje, pero muere todavía en el inicio de esos años de formación. Y eso entraña una belleza, la belleza de una imposibilidad, que es muy acorde con el romanticismo. En su música, de alguna manera, está el eco de lo que no fue. Y la cosa hubiera terminado ahí, con la tragedia de la muerte temprana
y el olvido relativo de su obra, quedando como una referencia histórica, como sucedía con todos los músicos de los tiempos pasados, Bach incluido. Y más tratándose de un músico que apenas comenzaba una carrera, y todavía peor, uno proveniente de una región periférica. Pero en esta época cambia también la manera de concebir el pasado, de establecer un criterio de memoria y olvido a partir de la noción del genio y la posteridad que le es reservada. La vida futura que su mérito le ofrece y le da. Surge en esta época el canon de obras y compositores. Antes de esta época no existía un canon. Los primeros autores del canon fueron Mozart y Haydn. Este es el momento en que surge. Joseph Fétis, el mentor de Arriaga, va a publicar en 1835 una biografía universal de los músicos y bibliografía universal de la música, una especie de diccionario de los compositores que hay que conocer en 5 volúmenes, y va a incluir en él a Arriaga. Y ya desde 1828, poco después de la muerte, había dejado un artículo sobre música española en la que decía que de todos los españoles que han cultivado el arte de la música, ninguno ha recibido de la naturaleza un genio como el de Arriaga. Este joven, que murió en París en el mes de febrero de 1826 a la edad de 19 años, aquí se le van las cabras al monte al pobre de Fétis, pero no importa, decía que muere, unía la más brillante imaginación, un saber en el contrapunto digno del más experimentado músico. Una sola obra de su producción ha sido publicada. Se trata de 3 cuartetos de cuerda, donde se puede ver la inspiración de un músico llamado a revolucionar su arte. Y luego en 1835, en la biografía universal de los músicos va a escribir: Arriaga Jean Christophe II nace en Bilbao en 1808. Muestra desde su infancia las más afortunadas disposiciones musicales. Aprendió de manera casi autodidacta, guiado por su genio, los principios de este arte. Sin tener ningún conocimiento de armonía, escribe una ópera española donde se pueden encontrar las ideas más encantadoras y originales. Aquí hay que decir que Fétis es un poco injusto con el padre de Arriaga y con todos los que contribuyeron a esa formación. No podemos decir que no supiera nada de armonía, ni tampoco que hubiera sido completamente autodidacta. A la edad de 13 años fue enviado a París, a la edad de 13 años, una vez más se confunde Fétis, para hacer estudios serios en el Conservatorio de París, siendo alumno del señor Baillot en el violín y del autor de este diccionario en armonía y contrapunto en el mes de octubre de 1821. Sus progresos fueron prodigiosos. Menos de 3 meses le bastaron para adquirir un conocimiento perfecto de la armonía, y después de 2 años no había ninguna dificultad en el contrapunto y la fuga que no dominara. Arriaga recibió de la naturaleza 2 facultades que encontramos rara vez en el mismo artista: el don de la invención y la más grande capacidad para vencer todas las dificultades de la ciencia musical. Nada prueba mejor esta capacidad que una fuga a 8 voces que escribió sobre las palabras del credo Et vitam venturi. La perfección de esta pieza era tal que Cherubini, sinodal del más alto grado en esta materia, la juzga como una obra maestra. Habiéndose establecido el puesto de tutor acompañante para la clase de armonía en el Conservatorio en 1824, Arriaga fue elegido como tutor en una de esas clases. Los progresos de este joven artista en el arte de tocar el violín no fueron menos. La naturaleza lo había constituido para hacer bien todo lo que respecta a la música. Aquí también habría que señalar que Fétis no tiene por qué mencionarlo, pero hay que decir que durante los semestres, hubo un par de semestres que Arriaga no pudo continuar su estudio de violín porque tenía algún problema en el brazo derecho. La necesidad de producir lo atormentaba, como atormenta a todo hombre de genio. Su primera obra fueron 3 cuartetos de cuerda editados en París en 1924 en la Casa Petit. Es imposible imaginar nada más original, ni más elegante, ni más puramente escrito que estos cuartetos, que no son todavía suficientemente conocidos. Cada que eran tocados por el joven autor, estas obras excitan la imaginación de los que la escuchan. La composición de esta obra fue seguida de una obertura, de una sinfonía para gran orquesta, de una misa a 4 voces, un salve regina, varias cantatas francesas y algunos romances. Todas estas obras, donde brilla el más hermoso genio del arte de la composición, es llevado a lo más lejos posible. Todas estas obras han quedado en manuscritos. Tantos trabajos realizados antes de cumplir 18 años lograron sin duda quebrantar la buena constitución de Arriaga. Un mal de fatiga y languidez se declara hacia el final de 1825 y le conduce a la tumba en los últimos días de febrero del año siguiente.
ya vimos que se equivocan en este dato fetis. Así, el mundo musical fue privado del devenir de un hombre, destinado a contribuir de manera significativa al desarrollo de su arte, así como privados quedaron los sonidos del artista, del alma más cándida y pura. En un sentido, las imprecisiones históricas de Fétis no serían importantes, pero si las leemos al lado de las imprecisiones con las que describe el joven compositor, es posible entender que de alguna manera hay un acomodo de la realidad a lo que Fétis entiende por correcto y deseable. No sé, detalles como el elogio en su manera de tocar el violín cuando sabemos que buena parte de su estudio se vio impedido por un mal en el brazo izquierdo, o esa idea de que Reage cuando llegó al conservatorio no sabía nada y ahí lo aprendió todo. Desde luego es la retórica de su tiempo, pero es justo eso. La retórica tiene una visión anticipada de las cosas y acomoda la realidad. En ese sentido, la nota de Fétis es un texto fundador de un mito, no solo porque a partir de él se desarrollarán todos los demás textos biográficos, sino también porque Fétis acomoda todo para que verifique su concepción de la música, de la creación y la enseñanza, y vuelve a Arriaga la demostración de aquello que piensa. El bando del conservatorio de Cherubini, que era el contrario al de Reicha, es el que va a encarnar Arriaga en esa batalla que se juega el futuro musical. La reivindicación de Arriaga sirve a su propia reivindicación, y esta actitud de reivindicarse a sí mismo a través de la figura de Arriaga, a través de la invención, es la que vamos a ver retratada en todos los esfuerzos posteriores. A lo largo de 200 años tendremos la múltiple invención de Arriaga. Muchos retratos que son la imagen idealizada de algo que hemos construido en todo este tiempo. El texto de Fétis es el punto de partida de una invención que se va a multiplicar en nuevas invenciones. A la muerte de Juan Crisóstomo, su padre Juan Simón va a hacer esfuerzos por promover su obra, y cuando él fallece, en 1836, hereda a sus hijos el patrimonio de manuscritos, sin pensar en juntarlos todos en un acervo. Pero de nuevo, la idea de preservar un manuscrito a mediados del siglo XIX es muy distinta a lo que lo será a finales del siglo XIX, y muy distinta también a lo que será a inicios del siglo XX, y es también muy distinta de lo que es hoy. Nuestra noción de fuente documental y el valor que le damos es algo extremadamente mudable. Desde luego, hoy los musicólogos, ahora pensamos que sabemos cómo se debe tratar un manuscrito. Eso es lo que piensan los musicólogos, que no parecen advertir que si este criterio ha cambiado con los siglos tanto, nada garantiza que no vaya a cambiar también en el futuro, porque siempre dependerá del valor que depositemos a ese desdoblamiento que hay entre la música y la variedad de papeles en los que está contenida su posibilidad. Ejemplos de esta dualidad y la diferencia en el manejo de manuscritos y patrimonio a través de los siglos hay para aventar para arriba y no nos detendremos en ello. Sigamos pues con la invención de Arriaga. Años después del texto de Fétis, el sobrino nieto de Arriaga, Emiliano de Arriaga, nieto del hermano de Juan Crisóstomo, comienza una labor de restauración de la obra de su tío abuelo. En 1886 publica en la revista de Vizcaya un artículo llamado El maestro Arriaga y los cuartetos de Bilbao, un documento testimonial en el que configura la imagen de su tío abuelo, un compositor vasco, a través de opiniones personales, las suyas, la poca información que había, el texto de Fétis, y construye un cuadro en el que narra pasajes de la vida de Juan Crisóstomo, sus dificultades para rescatar los manuscritos del olvido y la negligencia de los familiares, de manera que la historia por sí misma tenga un valor que reivindique la figura romántica y trágica de su tío abuelo. El valor del rescate y hasta el espíritu vasco va a estar reivindicado. Una narración llena de invención. Es casi una novela basada en la nada que se sabía, que al acomodar la realidad a su conveniencia pasa por encima de la familia, que va a ser la primera en quejarse de ello, porque en esa misma revista, en la revista de Vizcaya, va a aparecer 2 meses después del texto de Emiliano, una réplica de Valentina de Arriaga, sobrina de Juan Crisóstomo, tía de Emiliano, que se defiende de la ligereza con la que Emiliano acusa a la familia de negligente referente a los manuscritos y donde señala algunas de las mentiras francas en la historia que cuenta la narración de Emiliano. Sea como sea, lo que Emiliano busca es despertar interés por el gran genio musical olvidado del País Vasco, primer gran talento español del siglo XIX, y lo consigue. Emilio Arrieta,
compositor navarro, va a llamarlo el Mozart español en 1886, expresión replicada por Eustoquio Uriarte en 1888. En 1887 se crea la Comisión Permanente Arriaga, que durará hasta 1926, para dar causa de manera institucional a los esfuerzos de recuperación y divulgación del compositor. En un artículo de Carmen Rodríguez Suso, una gran especialista sobre Arriaga que tiene un libro muy esclarecedor llamado La leyenda de Arriaga, en este artículo que escribe con William Deval, que es el que escribe la nota de Arriaga en la New Rose en la enciclopedia, dicen que esta comisión estaría bajo las ideas de Emiliano Arriaga y que solamente se prestaría interés a las obras terminadas y conservadas completas, olvidando el valor informativo de las inacabadas o conservadas fragmentariamente. Además, Emiliano consideraba que una vez publicada la obra, los autógrafos ya no tenían valor. Así empezó a regalarlos e incluso a distribuir por doquier una especie de relicarios musicales consistentes en pequeños fragmentos de algún autógrafo junto a una fotografía imaginaria del compositor lujosamente enmarcados. Esta imagen es una imagen que Emiliano, en esta invención, en esta fantasía de su tío abuelo, mandó a hacer para volver más real su invención. Creo que la manda a hacer al pintor Iván Chuklin. Lo que Rodríguez Suso y de Waal señalan bajo el asombro de un criterio moderno musicológico, regalar manuscritos a diestra y siniestra por considerar que al haber sido publicados habían cumplido su función, no es exclusivo de Arriaga. Es un fenómeno que en esta época parece muy recurrente, incluso después. Es algo que se ha visto, por ejemplo, con Manuel M. Ponce. Desde luego, yo no escapo a mi tiempo y pienso que un manuscrito es un tesoro que hay que preservar. Pero me pregunto si no hay una patología en esta moderna adicción a los originales, que a veces nos lleva en musicología a querer ver algo que no está ahí, a sobreinterpretar por una dictadura de la modernidad. Los compositores de otro tiempo no pensaban en una posteridad para ellos, donde cada página con cualquier tontería sería venerada como una reliquia de catedral. Esa es otra invención no muy lejana de los manuscritos en la musicología. Sería ridícula esa impostura en un compositor cualquiera. Ellos mismos hacían una selección de obras importantes, modificaban primeras versiones, desechaban manuscritos. Me pregunto si al tener esa obsesión por preservar originales, por tenerlo todo, no nos hemos metido en un laberinto hermenéutico, queriendo interpretar todo porque en realidad, si en el centro de nuestra intención está la música, las cosas deberían ser más fáciles. Y los manuscritos no deberían tener ese valor moderno de reliquia medieval que desentrañe las intenciones últimas de un autor, que además es imposible de llegar a ellas. Sin embargo, todo esto entra en la categoría de si mi abuelita tuviera llantas y la bicicleta, porque ni desenterrando a Arriaga tendríamos todas las certezas de su obra. Emiliano Arriaga hereda en 1911 a su hijo José esta labor. José publicará bajo el seudónimo de Juan Elizalde. Confieso que no conozco el valor simbólico de este gesto. A inicio de los años 20 intenta publicar la Sinfonía y la Obertura de los Esclavos Felices, pero no lo consigue. En 1928 se arma una segunda comisión permanente que hará publicaciones de valor simbólico, porque no va a publicar la música, y que parecieran estar todavía en la invención del personaje en el contexto de esa publicación curiosa que fue la de los Esclavos Felices, hecha por José, sobre la ópera perdida de Juan Crisóstomo de Arriaga. En fin, que la lista de trabajos biográficos en torno a Arriaga que se han sucedido es larga y bastante bien documentada por Judith Ortega en su prefacio a la obra completa, y advierte que estas obras, además de repetir los ya publicados, en muchos casos añaden, empujados por la necesidad de escribir y explicar lo poco que se conocía realmente sobre el músico, nuevos supuestos episodios que inciden en la leyenda que se ha creado en torno a la figura de Arriaga. Contamos con trabajos recientes más rigurosos, dice Judith Ortega, y estoy seguro de que esto es así. Sin embargo, me pregunto si no son también nuevas formas de invención bajo una herramienta académica como es el método científico, útil y revelador, ¿cierto?, pero que tampoco se da cuenta de su propia falibilidad. Que las invenciones musicológicas modernas, al igual que las de Pettis, que se consideraba a sí mismo un académico serio, acomodan una realidad para que se ajuste a una visión deseable de las cosas. Así, Arriaga es importante porque fue mi alumno, y yo le enseñé todo. Arriaga es importante porque fue mi tío abuelo, o porque fue mi tío bisabuelo. Arriaga es importante porque yo lo rescaté, porque yo lo descubrí, porque lo demuestra el estudio serio y verdadero y documentado, única forma de acercarnos a la realidad, que es además lo que me permite estar becado por el Estado.
Arriaga es importante por ser español, Arriaga es un genio por ser vasco. Todas estas invenciones parecen justificar nuestro interés por la música de Arriaga. Hablan muy poco de ella. En un sentido crítico, todas estas publicaciones no hablan demasiado de la música de Arriaga, excepto el libro Análisis Crítico de la obra del maestro Arriaga de Ismael Echezarra, publicado en 1906 y que es todavía un libro de cita obligatoria, un libro de consulta obligatoria. De modo que vamos a la música. Vamos a la Sinfonía para Gran Orquesta. Finalmente, en 1950 se consiguió por parte de la Diputación de Vizcaya la edición de la Sinfonía en re menor, de esta obra escrita en la época parisina, en 1824, cerca por ahí. No hay manuscrito autógrafo de la partitura general, no llegó aparentemente entre lo enviado de regreso a Bilbao a la muerte de Arriaga. Lo que hay es un juego completo de partichelas. Las partichelas son la partitura de cada instrumento por separado, hechas por un copista en la época parisina. A pesar de que se tocó varias veces y que es una obra mayor del compositor, no fue publicada, como decíamos, sino hasta 1950. Parece que fue Jesús Arambarri el responsable de esa edición. En las partichelas, que son la única fuente que tenemos hoy de esta sinfonía, hay tachaduras al lápiz de pasajes en general cortando repeticiones. La edición de 1950 recortó de acuerdo a las partichelas, es decir, hizo la edición cortando lo que ustedes ven ahorita tachoneado con lápiz, no la raya roja, que no sé qué es lo que está llevado, pero bueno. Uno se pregunta, ¿quién habrá hecho estos cortes? A lo mejor fue José de Arriaga, el hijo de Emiliano. En el ejemplar de la edición que se guarda en la biblioteca de Vida Barrieta, de Bilbao, aparece la indicación arreglador José de Arriaga y Gartúa. No es sino 40 años después, en 1990, que José Antonio Gómez hace su tesis doctoral con la Sinfonía sin cortes. Esto hace que las versiones hasta inicio de los 90 y diría hasta el 2006 que se hace la edición de la obra completa, van a utilizar la versión recortada y las posteriores la versión sin recortar. Esto podría ser inocuo, pero llama también la atención sobre otro elemento importante. La invención del compositor es también la que hacen sus intérpretes en conciertos y grabaciones. Desechar llanamente las grabaciones anteriores, que las hay magníficas, sería un error. De ese modo, al escuchar Arriaga a través de nuevas y antiguas versiones, las que se hicieron con ediciones cortadas o con ediciones integrales, descubrimos que la existencia de su música es múltiple también y es inasible. La música de Arriaga solo existe cuando suena, en la edición que sea, y cada vez va a ser una nueva invención. Este es el esquema del primer movimiento de la sinfonía. Un allegro de forma sonata. Esa que se estableció en el último cuarto del siglo XVIII y que en este inicio del siglo XIX comienza a bullir de afectaciones, de ideas, a deformarse, a hincharse. Esta sinfonía es parte de ese proceso. La estructura de la forma sonata está en el centro. La precede una introducción, un adagio. La sinfonía está en re menor y, sin embargo, esta introducción está en re mayor. Es grandilocuente y orquestalmente muy atractivo y genera un primer contraste entre mayor y menor muy poderoso. Luego viene la forma sonata. Hay la exposición, el desarrollo, la reexposición. Es de alguna manera la posibilidad de establecer drama sin palabras. La forma sonata se basa en el planteamiento de una oposición de dos elementos en la exposición. Una idea muy dramática, como esta. La vamos a oponer a una idea mucho más noble y mucho más luminosa. Entonces, la idea de la exposición es poner en oposición estos dos elementos. Y luego estos dos elementos van a entrar en conflicto a través del desarrollo, pasando por varias tonalidades. Yo sé que esto de las tonalidades, que va de re menor a fa mayor, a si menor, etcétera, no le dicen nada a algunos de ustedes, pero quiero llamar la atención cuando estas cosas pasan, porque estas modulaciones, este cambio tonal, genera un cambio emocional, una sensación de tensión y de reposo, y eso sí que todos lo podemos entender y padecer. Entonces, esta oposición que se da en el desarrollo es justamente un proceso emocional que brinca de un lado a otro para después acabar con la síntesis de la reexposición. Entonces, en la reexposición se vuelve a establecer el tema 1 y se va a ir al tema 2, pero ahí no lo va a oponer.
El tema 1, este, en la reexposición al final, en la síntesis, va, digamos, a doblegar al tema 2 en una especie de final trágico, donde se va a someter a este destino. Este es el tema 2. Esto sucede así porque la tonalidad rectora es re menor. Esto también llama la atención porque digamos que hasta la época de Mozart y Haydn, las tonalidades menores eran excepcionales. De todas las sinfonías que tiene Mozart, solamente 2 la escribió en tonalidades menores. Beethoven ya va a utilizar mucho más la tonalidad menor. El hecho de que Arriaga en su primera sinfonía utilice el dramatismo de la tonalidad menor nos habla de que él ya está en esta ebullición de la estructura. Entonces termina la reexposición y viene una coda, porque como hubo una introducción para hacer un balance, se establece una coda con la que va a acabar con la que va a acabar la forma sonata. Vamos a ver que la edición de 1950, estas repeticiones, porque como verán, otra forma del cambio, de expansión, de desarrollo romántico es que la exposición tendría que repetirse toda de bloque, y sin embargo, como vemos aquí, Arriaga repite parte por parte. En la edición de 1950, como vemos aquí, lo que va a quitar la edición no van a ser, digamos, notas, va a ser repeticiones. La salida del desarrollo, por ejemplo, eso sí, ahí sí va a quitar una cosa que no se va a repetir, pero todo lo demás son repeticiones lo que va quitando, ¿no? Es interesante porque nos habla de un criterio interpretativo de los años 50. Vamos a escuchar esta sinfonía en la versión que hizo Jordi Savall en 1994. Todavía no estaba la edición completa, pero él usa la tesis doctoral para servirse de ella y hacerla sin cambio con el Concert de Naciones y la Capella Real de Cataluña, tratando de seguir la estructura, identificando las partes que habían sido recortadas, porque en la imagen va a aparecer los manuscritos tachados. Vamos a escuchar entonces el primer movimiento de esta sinfonía en re.
fantástica la obra. Hay que decir que este tipo de cortes no se hicieron solo con Arriaga. Por ejemplo, otro autor contemporáneo suyo, Franz Peter Schubert, le va a pasar lo mismo. Va a haber quien, queriendo ayudar, recortaron estructuras repetitivas de Schubert desde la misma época de Schubert, es decir, sus contemporáneos, y obras suyas fueron editadas así, recortadas. Por ejemplo, el trío Opus 100, es obra maravillosa. Hay versiones grabadas así, recortadas, como la de Heifetz. No es mi versión favorita y yo prefiero el trío entero sin cortes. Pero dentro de la gran invención que es Schubert, no podemos ignorar esa grabación de Heifetz, que es un referente temporal. El decidir no hacer repeticiones era un criterio bastante de moda en los años 50. Encima, los que grabaron esta sinfonía antes de la publicación de la versión sin cortes del 2006 no tenían otra referencia. Y hay grabaciones maravillosas como la del concierto Colm, que la graban en 1993 con otras sinfonías españolas igualmente desconocidas, un sende muy valioso. El segundo movimiento de esta sinfonía no tiene cortes. Escuchémoslo así. Vamos a escucharlo con concierto Colm tratando de seguir la estructura. Aquí es una forma sonata de nuevo, no es una forma sonata, perdón, es más bien como un aria da capo, pero esta aria da capo cumple también con la proporción A, B, A. El tema recuerda un poco el andante de la novena sinfonía de Beethoven, un tema largo en dos partes, obra que seguramente no conocía Arriaga, porque esta sinfonía de 1824, igual que la novena, y apenas estaría estrenando en Viena. Una primera sección en este tema está dividida en dos partes, dos materiales temáticos distintos, que van de la tónica a su dominante, y luego viene el desarrollo con la libertad tonal, otra vez, noción de conflicto, modulación, cambio tonal, y de nuevo el regreso a la primera parte de una manera más sintética y más conclusiva. Vamos a escuchar al concierto Colm hacer con este espíritu dilatado el segundo movimiento de la Sinfonía Menor de Arriaga.
El tercer movimiento es, en la estructura general de la forma sonata, las sinfonías y todo eso, el que más mira hacia el pasado, el que más mira hacia el barroco. Se sirve de dos referentes barrocos para estructurarse. Se sirve del minueto como danza y del trío como del trío sonata. Ambos van a estar estructurados en ave, dos partes. Normalmente se repiten las dos partes del minueto y las del trío, pero aquí Arriaga ha decidido no repetir en el minueto y sí repetir en el trío. Vamos a escuchar otra vez el concierto con hacer este minueto, que si hubiera sido más romántico lo hubiera pasado un scherzo, pero ya tiene un poquito la sonoridad de danza popular más que de danza aristocrática. Vamos a escuchar esta obra tratando de seguir también la estructura, como está así. De alguna manera no es una forma sonata, pero vuelve a establecer una especie de A-B-A, ¿no? Porque tienes minueto como A, el trío como B y el regreso del minueto como A. Vamos a escucharlo con el concierto con él.
El cuarto movimiento es de nuevo una forma sonata, pero ahora en pequeño. Esta vez la estructura, como la va a hacer Arriaga, sí decide hacer la repetición de toda la exposición como un bloque, no por secciones, sino como bloque. Regresa al re menor como tonalidad de base. Al inicio va de re menor a fa, como lo hizo en el primer movimiento. Lo va a repetir, se va al desarrollo. Y al final, para dar un sentido de unidad, en lugar de quedarse en re menor, se va a ir al re mayor, que evoca el inicio de toda la sinfonía con el adagio que estaba en re mayor, para terminar con la misma luminosidad con la que inició. Triunfo del héroe frente a la adversidad. Vamos a escuchar otra vez la versión de Zabal para escuchar este último movimiento sin cortes ni ediciones.
Esta imagen final de un cuadro hecho con un rostro inventado, de tantos monumentos que se le han hecho que reflejan el espíritu tiempo, me hacen pensar que al escuchar la música de Juan Crisóstomo de Arriaga, podríamos decir que Arriaga no existe, que la irrealidad de su invención es insustancial ante la realidad de su música. Y sin embargo, su música también posee una fragilidad, la de dejar de existir cada que se acaba un cuarteto, una cantata, una sinfonía. De un autor nos hablan sus biógrafos, sus manuscritos, sus intérpretes, las grabaciones que se han hecho con su obra. Arriaga es algo que no existe de una sola manera, existe de tantas como tantas vidas se le han inventado, y todavía diría mejor, existe en todas esas formas en las que se ha interpretado su música, basados en manuscritos y ediciones diversas. Una imagen desdoblada y nunca igual, que sabrá también hablarnos de otros autores, espejo de metamorfosis que en el siglo XIX cambiaba el pensamiento y el lenguaje musical. Juan Crisóstomo de Arriaga es eco de otros tantos compositores periféricos y centrales, con sus obras circunstanciales y emocionantes, la voz de cientos y cientos de orfeos. O a lo mejor al revés. Quizás un día seamos capaces de olvidarlo todo y podamos escuchar su música sin importarnos quién la hace o de qué edición se sirve. Desposeídos de toda memoria, de toda ambición futura, habremos de encontrar una emoción primera sin argumentos que anticipen, resonando en nosotros por aquello que fuera escrito hace siglos, ante los mismos dolores y los mismos gozos.
esa será la más poderosa invención de Arriaga, la que lo escucha habiendo olvidado incluso su nombre. Y con esta reflexión, mi querido Gonzalo, terminamos la charla del día de hoy.